bien, bienvenidos una vez más a Héroes de Nuestro Tiempo, este programa que hacemos con mucho cariño desde la Fundación ACN para todos ustedes. Agradecemos al padre Germán Acosta, director de Radio María, por su espacio, también a Magola Quintero en la programación, Diego Marín en la edición, y hoy comienza con nosotros Mauricio Zuna en la realización. Me acompaña, como en este último tiempo, en la investigación y los libretos, Yohaved Orozco. Yohaved, hola. Hola Hernán Darío, hola a todos los que nos ven y nos escuchan en este momento. Como siempre, muy feliz de ser parte de este programa. Es importante decir que nos estarán oyendo por la frecuencia Radio María, pero también ahora podrán vernos por nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Vamos a escuchar una muestra musical del compositor Sergei Rachmaninov, uno de los compositores bandera del país del cual hablaremos hoy, Rusia. Bien, y como ya acostumbramos, no podemos iniciar este programa sin encomendar a toda nuestra audiencia y el mismo programa al Buen Pastor. Señor Jesucristo, como el Buen Pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio, para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así, queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Muy bien. Continuamos entonces con esta serie de programas en los que, basados en la extensa investigación del Informe de Libertad Religiosa 2021 realizado por la Fundación ACN, hacemos un análisis regional continente por continente y destacamos aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. Como anunciamos al comienzo, en el episodio de hoy hablaremos sobre Rusia. Yohaved. Así es, Rusia, conocida formalmente como Federación de Rusia y citada de manera extraoficial en ocasiones como Federación Rusa, es un vasto país que se extiende sobre Europa del Este y Asia del Norte. Es el país más extenso del mundo, con una superficie de 17.125.191 kilómetros cuadrados, equivalente a algo más de la 9ª parte de la tierra firme del planeta. Su capital es la ciudad federal de Moscú. Sí, son unas cifras impresionantes los de Rusia, ¿no? La forma de gobierno es la república semiparlamentaria, formada por 85 sujetos federales, y es el 9º país con mayor población en el mundo, al tener 145.500.000 personas. Rusia tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo, aún sin explotar, y es considerada la mayor superpotencia energética. Posee las mayores reservas de recursos forestales y la 4ª parte del agua dulce sin congelar del mundo, Yohaved. Rusia es el país que limita con mayor número de países, un total de 16 y el que tiene las fronteras más extensas. Limita con los siguientes países: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, República Popular China, Mongolia y Corea del Norte.
además de poseer límites de aguas territoriales con varios de los anteriores, Japón y con Estados Unidos en el estado de Alaska. Las costas de Rusia están bañadas por el Océano Glacial Ártico, el norte del Océano Pacífico y mares interiores como el Báltico, el Negro y el Caspio. La historia de Rusia comienza con los pueblos eslavos orientales, quienes emergieron como un grupo reconocible en Europa entre los siglos III y VIII después de Cristo. El primer estado de los eslavos orientales, la Rus de Kiev, surgió en el siglo IX y en el año 988 adoptó el cristianismo ortodoxo, producto de la cristianización llevada a cabo por Cirilo y Metodio, enviados desde el Imperio Bizantino. Por cierto, Cirilo, este santo, un santo muy importante, creó el alfabeto cirílico con el cual se podía comunicar con los pueblos de toda esta región del Báltico, ¿no? Un dato ahí como interesante acerca de uno de los santos de nuestra iglesia. Comenzó entonces una síntesis de las culturas bizantina y eslava que definiría a la rusa durante el siguiente milenio. Más tarde, la Rus de Kiev se desintegró en muchos pequeños estados feudales, de los cuales el más poderoso fue el Principado de Vladimir Suzdal, que posteriormente se transformó en el Principado de Moscú, el cual se convirtió en la fuerza principal en el proceso de la reunificación rusa y la lucha por la independencia contra la Horda de Oro. Moscú reunificó gradualmente los principados rusos circundantes y comenzó a dominar el legado cultural y político de la Rus de Kiev. Así es, Hernán Darío, y en el siglo XVIII después de Cristo, el país se expandió mediante la conquista, la anexión y la exploración hasta convertirse en el tercer imperio más grande de la historia al extenderse desde Polonia al oeste hasta el Océano Pacífico y Alaska en el este. Rusia ha tenido poder y mucha influencia en el mundo, primero en la época del Imperio Ruso, después como el país dominante de la Unión Soviética, el primero y el más grande de los estados socialistas constitucionalmente establecidos y una superpotencia reconocida como tal, actualmente como la Federación de Rusia. Tiene una larga tradición de calidad en todos los aspectos de las artes y las ciencias. La Federación de Rusia se fundó en 1991 al disolverse la Unión Soviética y es reconocida como la heredera de la personalidad legal de esta. Su economía tiene uno de los mayores crecimientos del mundo. Es el octavo país por Producto Interno Bruto nominal, cuenta con el tercer presupuesto militar más grande del mundo, además de ser uno de los 5 países con armas nucleares reconocidas, poseer el mayor arsenal de armas de destrucción masiva del mundo y el segundo ejército más poderoso del planeta. En este apartado sería importante, Johaber, hacer un llamado también a que sigamos orando por la paz en esta región del mundo. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, miembro del G8, del APEC y de la OCS, y tiene muchísima influencia en los países que antes fueron repúblicas soviéticas y todavía más en los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes. Rusia también alberga el 9º mayor número de sitios nombrados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Así es, y ahora con respecto al gobierno y política, según la Constitución adoptada en el referéndum nacional el 12 de diciembre de 1993, después de la crisis constitucional rusa de ese mismo año, Rusia es una federación y una república semipresidencialista donde el presidente es el jefe de Estado y el presidente del gobierno, es decir, el primer ministro, es el jefe de gobierno. La Federación de Rusia está constituida como una democracia representativa. El poder ejecutivo se ejerce por el gobierno. El poder legislativo es responsabilidad de las 2 cámaras de la Asamblea Federal. El gobierno se regula por un sistema de controles y balances definidos por la Constitución de la Federación de Rusia y la ley fundamental del país y el contrato social para el pueblo de la Federación de Rusia. Allí el presidente se elige por votación popular para un mandato de 6 años desde las modificaciones constitucionales de 2008 y cuenta con la opción de ser elegido para un segundo mandato consecutivo. No hay restricción en Rusia sobre el número total de veces que la misma persona puede ser elegida. Los ministerios del gobierno están compuestos por el primer ministro, su viceprimer ministro y otros ministros. Todos son designados por el presidente con requerimiento del consentimiento de la Duma estatal. En efecto, allí el poder presidencial es muy alto, como lo podemos
constatar, ¿no? en estos últimos tiempos. Correcto. Y en materia de relaciones exteriores, la Federación de Rusia es reconocida en el derecho internacional como continuidad de la personalidad jurídica de la antigua Unión Soviética. Rusia continúa implementando los compromisos de la Unión Soviética, como asumir el asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como la afiliación en otras organizaciones internacionales, además de los derechos y las obligaciones bajo los tratados internacionales, las propiedades y deudas. Rusia mantiene relaciones diplomáticas con 178 países y tiene 140 embajadas. La política exterior de Rusia la dirige el presidente y la implementa el Ministerio de Asuntos Exteriores. Como uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia juega un importante papel en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional y resolviendo asuntos sobre la proliferación nuclear, asunto muy importante hoy en día. El presidente Vladimir Putin abogó por una alianza estratégica con mayor integración en varias dimensiones, incluyendo el establecimiento de los 4 espacios comunes entre Rusia y la Unión Europea. También en términos económicos, los crecientes precios del petróleo, mayores inversiones del exterior, mayor consumo interno y mejor estabilidad política reforzaron el crecimiento económico de Rusia. A finales de 2007, el país disfrutaba del 9º año de crecimiento continuo con una media del 7% desde 1998. En el 2007, el PIB de Rusia fue de 2.076.000 millones de dólares, es decir, el 6º más grande del mundo. El salario medio en Rusia fue de unos $640 al mes a principios de 2008, comparado con los $80 en el 2000. Aproximadamente el 14% de los habitantes vivían por debajo del umbral de la pobreza en 2007, mucho menos comparado con el 40% del año 1998. Por último, el desempleo en 2007 era del 6%, aunque para 2020 se redujo llegando al 4.6%. En Rusia, la industria representa el 32,2% del Producto Interno Bruto y emplea casi el 27% de la población adulta. Rusia ha heredado la mayoría de las bases industriales de la Unión Soviética. Los sectores más desarrollados allí son la química, la metalurgia, la mecánica, la construcción y la defensa, por supuesto. En respuesta a las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno ha implementado una política de sustitución de importaciones, la cual debería impulsar la producción nacional. Así es, y el sector servicios emplea el 68% de la población y genera el 54% del PIB. Dado el tamaño del país, los sectores del transporte, las comunicaciones y el comercio son especialmente significativos. El turismo también es una fuente de ingresos cada vez mayor. En 2020, debido a la pandemia de COVID, la mayoría de los sectores económicos se contrajeron. El turismo, los restaurantes, el entretenimiento y la industria cosmética fueron los sectores los sectores más golpeados por la segunda ola del virus. En menor medida, el sector agrícola se ha visto temporalmente afectado por las medidas de cuarentena que impidieron a los trabajadores temporales desplazarse a Rusia, pero el sector demostró ser muy resistente ante la crisis. Según el Ministerio de Agricultura, en 2020 la producción agrícola de Rusia incrementó en un 2%. Por su parte, los 160 grupos étnicos de Rusia hablan unos 100 idiomas. Según el censo del año 2002, 142 millones de personas hablaban el ruso, seguido por el tártaro con 5,3 millones y el alemán con 2,9 millones. El ruso es el único idioma oficial a nivel estatal, pero la Constitución concede a las repúblicas de Rusia el derecho a declarar su idioma nativo como cooficial junto al ruso. A pesar de la difusión, el idioma ruso es homogéneo en Rusia. El ruso es uno de los idiomas más difundidos de Eurasia y el idioma eslavo más hablado. El ruso pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas y es una de las lenguas vivas del subgrupo de lenguas eslavas orientales, junto con el ucraniano, el bielorruso y el rusino. Ejemplos escritos del antiguo eslavo oriental datan del siglo X en adelante. Además, más de un cuarto de la literatura científica del mundo se publica en ruso. El ruso se utiliza para codificar y almacenar el conocimiento universal.
Entre 60% y 70% de toda la información mundial se publica en inglés y en ruso. El idioma ruso tiene una gran importancia regional, particularmente en las exrepúblicas soviéticas. Es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU y uno de los 6 idiomas de trabajo en la OCDE. El año 2007 fue designado Año Internacional de la Lengua Rusa. Bien, Johabed, después de todo este contexto, conociendo a la patria rusa, entremos en la materia que nos ha venido ocupando, el tema religioso. Entrando ya en este tema, Rusia cuenta con una pluralidad de credos en su interior. 82% de su población se identifica como cristiana, 12,5% como musulmanes, 3,8% como agnósticos y un 1,7% como otros credos. Aunque la mayoría de la población se considera cristiana, gran parte se adhiere a la Iglesia Ortodoxa rusa y tan solo el 0,5% es católico. Antes de explicar el marco legal de la libertad religiosa en este país, vamos a atender una entrevista realizada por la Oficina Española de ACN a Juan Manuel Sánchez, un sacerdote español misionero en Rusia, quien nos comparte su experiencia de la Iglesia Católica rusa y la labor con las comunidades que han vivido largos años de persecución. A ver, un sacerdote de Albacete que de repente acaba dedicando su vida con destino a Rusia durante 9 años. ¿Qué pasó? Pues un encuentro inesperado, ¿no? También, ¿no? Aunque siempre estuvo ahí presente la vocación misionera, ¿no? Salir a otros lugares, ¿no? Desde mi primera experiencia en Perú. Pues sin esperarlo, me encontré con un sacerdote que estaba en Rusia y me propusieron ir a Rusia, pues necesitaban otro tercer sacerdote. Y les dije que sí, que si mi arzobispo, el arzobispo de Toledo, yo soy sacerdote de la diócesis de Toledo, me dejaba, pues que me iría para allá. Y dijo el arzobispo que sí, y bueno, pues estoy cedido, ¿no? a la archidiócesis de Moscú. De Moscú. ¿Exactamente vives en San Petersburgo? Vivo al sur de San Petersburgo, en una pequeña ciudad, un barrio-ciudad de San Petersburgo que se llama Pushkin, o Tsarskoye Selo, la aldea de los zares, que es la zona donde están los palacios de verano de los zares. ¿En qué consiste tu misión en esta ciudad? Pues atendemos la parroquia, ¿no? La parroquia al sur de la ciudad, que ocupa unos 100 kilómetros de extensión de lo que es la ciudad de San Petersburgo y el sur de la ciudad, ¿no? Y con unos 500.000, 600.000 habitantes, más o menos, tiene la parroquia. Y bueno, pues atender a los católicos como en cualquier otra parroquia, ¿no? Y ahí estamos, pues trabajando con ellos. Y se imagino que será una diócesis grande, ¿no? Porque si... Pues la archidiócesis de Moscú es como media Europa. Media Europa es una diócesis. Hay Exacto. 4, ¿no? Hay 4 todo el diócesis, país, 2 orientales y 2 occidentales, y como media Europa. Media Europa, una diócesis, madre mía. ¿Y cuántos sacerdotes estáis destinados a cuidar al pueblo de allí? Pues en la archidiócesis de Moscú seremos alrededor de 130 sacerdotes, 120, no sé exactamente ahora mismo, pero más o menos así. La mayoría religiosos, diocesanos, muy poquitos somos los. Hablamos de la fe en un país gigante, enorme como es Rusia, donde los católicos solamente representan el 0,5%. Tirando a lo alto, ¿no? Tirando a lo alto. Bueno, que también hay muchos católicos que no lo manifiestan como tales. O no lo manifiestan o no los conocemos, ¿no? Porque viven en zonas en las que no llegan sacerdotes, ¿no? Cuando llegaste hace 9 años a San Petersburgo, padre Juan Manuel, ¿qué te encontraste? Pues lo primero que me encontré fue una parroquia y una parroquia que estaba naciendo, ¿no? Porque cuando se destina a estos 2 sacerdotes españoles que ya estaban allí, no había casi nadie en la parroquia, ¿no? Y me encontré en una parroquia, pues, que un día de diario tenías 2 personas en misa, 3 personas, nadie, ¿no? El domingo 30 personas, 40, ¿no? Y no, pues imagínate, ¿no? En una situación en la que alrededor de la parroquia no vive nadie, ningún católico vive alrededor de la parroquia. Mis vecinos nadie es católico, todos son ortodoxos o ateos, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces te encuentras en una situación en la que pasas de ser sacerdote de pueblo, como fui aquí, ¿no? En España, en la que eres el cura del pueblo, a llegar allí en el lugar en el que no eres nadie.
nadie te conoce, nadie sabe quién eres y nadie extranjero, sabe además. Y te miran y te reconocen por el clerma, ¿no? Que un padre, ¿no? Por las telenovelas sudamericanas, ¿no? Y eso, pero poco más, ¿no? Porque no saben casi nada, ¿no? Y gente que te dice, pues yo soy cristiano. Y yo les digo, yo también. No, yo soy... Usted es católico. No, pero católico y ortodoxo son cristianos igual. Hay una ignorancia bastante grande sobre este tema, ¿no? Ahora vamos a analizar, Padre Juanma, más detenidamente esta fe que estuvo, bueno, que se intentó aniquilar durante tantos años por este zarpazo del comunismo, pero vamos a situarnos, en primer lugar, si te parece, Juanma, en la situación exactamente de Rusia, la división por religiones, por credos, y para ello Blanca Ruiz Antón nos va a contar, nos va a poner las coordenadas de este país. Blanca, cuando quieras. La Federación de Rusia es el país más extenso del mundo, con una superficie que equivale a la 9ª parte de la tierra firme del planeta y es también el 9º país con más población. Rusia es un Estado laico y la libertad de culto está garantizada por la Constitución. Más del 50% del país es cristiano ortodoxo ruso. Y los católicos son una pequeña minoría que no supera los 800.000 fieles. La Iglesia Católica fue reconocida por Rusia tras la caída del régimen comunista de la Unión Soviética en 1991, tras años de represiones. El 35% de la población rusa se declara atea, siendo este un porcentaje muy superior al promedio internacional, en parte consecuencia a la pasada política soviética que se basaba en los textos de Karl Marx y que despreciaba la religión. Gracias, Blanca. Al menos un 35% se declara atea. Sí. Estamos hablando de un país donde hay generaciones y generaciones que no han oído la palabra Dios. Es más, que a los abuelos se les prohibía y se les perseguía por simplemente pronunciar la palabra Dios, Jesús. Por creer. ¿No? Eran perseguidos por creer, ¿no? O por intentar manifestar, ¿no? Su fe, o intentar a sus hijos enseñarles a rezar, pero estaba prohibido por ley, ¿no? Es un país ateo, ¿no? Hubo un momento en el que la Iglesia Ortodoxa vuelve a entrar, ¿no? en el papel de la sociedad, en medio de la Unión Soviética, pero las demás religiones estaban totalmente prohibidas, ¿no? Quedaron dos iglesias abiertas, dos iglesias católicas, una en Moscú y otra en San Petersburgo, dependientes de la embajada francesa, para decir que había libertad religiosa, ¿no? En Rusia, ¿no? Y que había iglesias católicas, ¿no? Pero no era la realidad, ¿no? Y estos ya mayores, ¿no? Ya abuelos de tu parroquia, ¿no? ¿Qué le comentan de estos años tan duros donde mantuvieron la fe a pesar de estas represiones? Pues la verdad, ellos cuentan cómo, ¿no? Pues a escondidas no rezaban, cómo a escondidas pues manifestaban su fe o incluso iban a la iglesia, ¿no? Algunas de las abuelas de la parroquia me cuentan que ella dice, yo iba a la parroquia de Lourdes en el centro de San Petersburgo y me daba igual que apuntaran mi nombre, yo soy católica y soy católica, ¿qué podrían hacer? ¿Matarme? Pues ya está, o meterme en la cárcel, pues ya está, pero yo voy a misa, ¿no? Y entonces había gente que seguían firmes en su fe y seguían yendo a la iglesia que tenían cerca, la gente que vivía en San Petersburgo o vivía en Moscú, fuera de ahí no había nada. Y cuando empezaron a llegar de nuevo, se retomó un poco con la caída del comunismo en los años 90, empezaron de nuevo a llegar los sacerdotes, a empezar a ver algo más de libertad de culto. ¿Qué recuerda la gente de esos momentos? ¿Qué historias tienes tú guardadas de tus parroquianos, ¿no? Porque muchos de ellos seguro que estuvieron en campos de concentración, además, por ser cristianos. Pues mira, nosotros, aparte de la parroquia de San Petersburgo, atendemos otra parroquia a 2.000 kilómetros de San Petersburgo, la República de Komi, ¿no? Allí en la República de Komi está la ciudad que se llama Vorguta, que es donde estaban los campos de concentración, los famosos gulags, ¿no? En la época comunista, ¿no? De los cuales no ha quedado nada, ha desaparecido todo, ¿no? No hay ninguna señal de ellos, ¿no? ¿Lo han liquidado? O sea, ha desaparecido todo. No queda, para que no haya memoria de ellos. Exactamente, ¿no? Entonces, pero está la memoria viva de todas estas personas. Entonces, allí, por ejemplo, todos mis parroquianos que viven en esta zona, en Ukhta, en Syktyvkar, en toda la República de Komi, son gente que estuvo en los campos de concentración y que han acabado viviendo ahí porque sus padres, sus abuelos o ellos mismos fueron enviados a los campos de concentración, ¿no? En la época comunista. Entonces, para ellos, cuando llega por primera vez un sacerdote allí, fue la mayor emoción, la mayor alegría, ¿no? que pudieron recibir, ¿no? Pero claro, llega un sacerdote que tiene que ir buscando a la gente.
no vas ya con el campo preparado, sino que vas a buscar a la gente, porque sabes que allí hay católicos que Stalin se encargó de repartir por toda Rusia, ¿no? Por los campos de concentración, ¿no? Simplemente por ser católicos, muchos de ellos. Todos los parroquianos de Komi, los TUS parroquianos de Komi han estado en gulags. Todos. Los más jóvenes ya no, la gente que no, la gente ya más actual no, pero sus abuelos, sus padres estuvieron en campos de concentración. Y me imagino que ellos bautizarían a sus hijos. Claro, así se mantuvo allí la fe, ¿no? Pues bautizaban a sus hijos, ellos realizaban las bodas, todo, ¿no? Rezaban, les enseñaban a rezar, el catecismo, todo lo han ido transmitiendo, ¿no? Como se ha hecho siempre, ¿no? Transmitir la fe de padres a hijos, ¿no? Y por el oído es por donde entra la fe, ¿no? Y entonces es lo que han estado haciendo durante todos estos años, o incluso se juntaban los domingos para celebrar la Eucaristía, ¿no? Tenían una cinta en alemán en un pueblecito, en una casa, había una señora que se encargaba de convocar a todos, ¿no? Podemos decir que era la parroquesa, ¿no? De la zona, ¿no? Convocaba a la gente y ponía una cinta en alemán. De la liturgia, de una misa. De una misa en alemán, no entendían nada, pero sabían que estaban escuchando la misa y rezando todos juntos, ¿no? Y haciendo una comunión espiritual y así vivían su fe, ¿no? Bueno, impresionante los testimonios que nos trae hoy el padre Juanma desde Rusia. Como también les vamos a mostrar en este vídeo más testimonios de estos cristianos y cómo mantuvieron la fe en estos años tan duros. Durante la Revolución Rusa y la posterior implantación del comunismo, miles de cristianos fueron enviados a campos de prisioneros en Siberia. Nos pegaban muchísimo, nos atormentaban cruelmente. Era terrible, era invierno. Imagínate, allí hacía 15 grados bajo cero. Lo peor era el hambre y el frío, eso era sin duda lo peor. Cualquier indicio de que estaban rezando podía ser castigado severamente e incluso con la muerte. Sin embargo, muchos de ellos, arriesgando su vida, permanecieron firmes en su fe. La oración siempre estuvo con nosotros durante todo el camino. No podríamos haberlo conseguido sin la oración. Había momentos en los que el fin parecía cerca y que no sobreviviríamos, y entonces te dirigías al Señor y todo volvía a su lugar. Hacíamos rosarios con la amiga del pan con la que formábamos las 55 cuentas y después con hilo las uníamos, a pesar de que estaba totalmente prohibido. En los 2 primeros años de la Revolución fueron asesinados 15.000 sacerdotes y 300 obispos fueron ejecutados o murieron en cautiverio. De los 60.000 templos que existían antes de la Revolución de Octubre, 20 años después tan solo quedaban 100. Se estima que hasta la caída definitiva de la Unión Soviética en 1991, el Estado soviético eliminó unos 120 millones de ciudadanos en purgas y represiones. Ayuda a la Iglesia necesitada ha estado presente desde sus inicios en Rusia, colaborando para reconstruir la fe y trabajando por la unidad con la Iglesia Ortodoxa rusa. Bueno, vaya persecución. En este programa hablamos muchas veces del yihadismo islámico en Oriente Medio. También saben mucho nuestros espectadores, Padre Juanma, que a veces un hinduismo muy radical puede también perseguir a las minorías religiosas, pero uno de los mayores agentes que han supuesto mucho, que han contribuido a una gran liquidación de los cristianos siempre ha sido el comunismo. Sí, ha sido uno, yo siempre digo que ha sido, y la gente lo ignora, es actualmente uno de los grandes males de nuestra humanidad. Y lo digo así abiertamente, ¿no? Lo digo abiertamente, ¿no? No hay más que ver en Corea del Norte, el país más cerrado del mundo, China, y hoy que estamos hablando de estos años oscuros de Rusia, que laminaron o intentaron laminar, como hemos visto, porque no lo consiguieron, la fe, esta llama, ¿no? en nuestros cristianos de allí. Qué impresionante, ¿no? Una señora, creo que era Olga, que hacía con migas de pan bolitas, las unía con un hilo y así rezaban el rosario, ¿no? Sí, como muchas veces pues en las casas, ¿no? Tenían las imágenes detrás de los cuadros, ¿no? Y por la noche cuando cerraban las puertas le daban la vuelta para rezar, ¿no? O les enseñaban a los niños a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, pero que nunca dijeran que sabían rezar para que no les pudieran represaliar, ¿no? Y tantas anécdotas que te van contando ellos, ¿no? Que pasaron atrocidades en los campos de concentración, ¿no? Esta señora decía a 15 grados bajo cero y te encuentras con gente que en la zona de Vorguta que podrían estar a 46, 50 grados bajo cero los campos de concentración y muchísima gente pues murió allí, ¿no? Se quedaron en esos campos de concentración.
Son nuestros mártires. Sí, Son nuestros mártires del siglo XX, que son anónimos, pero que son los que, desde luego, han conseguido que no se perdiera la fe en este gran país, ¿no? Sí, sí, ya se ha sido, ¿no? Cómo se han mantenido firmes en la fe, ¿no? Como es lo que ellos te lo dicen, ¿no? Que la fuerza para ellos, en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, ¿no? De ese canto de victoria y libertad que les traía el comunismo, pues lo único que les mantuvo en pie fue la fe, ¿no? Ante pues todo el sufrimiento y la hambruna a las que les llevó, ¿no? Y las pruebas. Y las pruebas, ¿no? Sí, exactamente, cada uno de ellos. Como pudimos escuchar, las comunidades católicas rusas se mantuvieron fieles a lo largo de los años, pese a la dura persecución a la que fueron sometidos. Ahora, continuando con el marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva, teniendo en cuenta el informe de libertad religiosa de 2021, la Constitución rusa del 12 de diciembre de 1993 declara en los artículos 14 y 28 que la Federación Rusia es un Estado laico que garantiza la libertad de religión o creencia. El artículo 14 establece: la Federación de Rusia será un Estado laico. Ninguna religión puede establecerse en calidad estatal u obligatoria. El artículo 14 dispone: las asociaciones religiosas son independientes del Estado e iguales ante la ley. El artículo 28 proclama: a todas las personas se les garantiza la libertad de conciencia y religión, incluyendo el derecho a profesar, individual o colectivamente, cualquier religión o ninguna. También la libertad de elegir, poseer y difundir convicciones religiosas o de naturaleza y actuar de acuerdo con ellas. Ciertamente, Johabet. Y también, de acuerdo con la llamada Ley de Blasfemia, en la que se tipifican como delito las actividades dirigidas a herir los sentimientos religiosos de los creyentes, el artículo 148 del Código Penal prevé la imposición de una multa o de una pena que puede llegar a 1 año de prisión o trabajos forzosos por acciones que manifiesten falta de respeto a la sociedad si se llevan a cabo con el propósito de herir los sentimientos religiosos de los creyentes. Herir los sentimientos religiosos ya estaba sancionado anteriormente en el artículo 5 del Código Administrativo, que rara vez se utilizaba. Cuando esta infracción pasó a ser delito en julio de 2013, se enmendó el artículo para que incluyese la profanación de textos religiosos o litúrgicos, objetos de veneración religiosa, gestos o emblemas de símbolos y parafernalia religiosa o su deterioro o destrucción, Johabet. Así es, Hernán Darío. Y por su parte, según un informe elaborado por el Global Legal Research Center, la mayor parte de los casos relacionados con la blasfemia se juzgan conforme al artículo 282 del Código Penal, que prohíbe los actos dirigidos a incitar al odio o la enemistad o a disminuir la dignidad de una persona o grupo de personas a causa de su religión, que se lleven a cabo en público o a través de los medios de comunicación o de Internet. Estos actos se sancionarán con una serie de multas, trabajos forzados, prohibición de determinadas actividades profesionales o penas de cárcel por un periodo entre 2 y 5 años. Pero bueno, después de entender este marco legal, escuchemos y atendamos a la segunda parte de la entrevista con el padre Sánchez, en la que explica los retos de la diócesis en la que predica. Hoy en día sigue siendo una minoría, el 0,5%, y muchos de tus parroquianos, sobre todo en la República de Komi, que creo que habrá una parroquia, ¿no? ¿Cuántas habrá? Pues es una extensión como toda España y solo hay una parroquia. Somos nosotros y no tenemos ni una sola iglesia, ni un templo. Madre mía. Celebramos la misa pues en capillitas que tenemos en casas o en la capital, lo que en la zona de la capital que se llama Sistivkar, tenemos una antigua oficina de correos que nos ha alquilado el ayuntamiento y que hemos podido hacer ahí una capillita que caben 30 personas, no más, ¿no? Y donde celebramos la Eucaristía cuando vamos, ¿no? ¿Se imaginan ustedes un domingo, el próximo domingo cuando vayan a misa, que toda su diócesis sea la provincia, o sea, el país de España, que solamente hay una parroquia y que además es imposible que vayáis todos los domingos, ¿no? No se puede, yo voy una vez al mes porque del lugar donde yo vivo a la parroquia son 2.200 kilómetros. Entonces yo tengo que ir en avión a celebrar misa. Madre mía. Y luego, para ir de un lugar a otro por las noches, para llegar por la mañana a celebrar misa, tengo que hacer 700 kilómetros, 400 en autobús. En autobús por la noche, ¿no? A 40 bajo cero,
6 horas de viaje para llegar por la mañana, te llevan a la casa de alguno de los parroquianos, te duchas y te vas a la parroquia a celebrar misa y luego vuelta otra vez o al lugar donde vivimos habitualmente o a San Petersburgo, ¿no? En otro avión de vuelta, ¿no? Y así es como vivimos. Yo quiero imaginarme de cómo esperarán ese domingo al mes que vas tú, Padre Juanma. Pues lo hacen ansiosos, deseando, ¿no? Que llegue el sacerdote. Para ellos, nosotros somos parte de su familia. Y lo notas así, ¿no? La gente de allí te quiere como si fueras de su familia, ¿no? Y sobre todo valoran, ¿no?, el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Y como dicen ellos, 2 curas españoles que vienen aquí, perdidos del mundo, casi en el Polo Norte, ¿no?, y en los Montes Urales. ¿Qué hacen aquí, no? Pues ellos te quieren con locura. O temporadas que no hemos podido ir, ¿no? Temporadas en las que yo me quedé solo y a lo mejor estuve 4 o 5 meses sin poder ir a celebrar la Eucaristía, y gente de la parroquia que hacía 46 horas de tren para irse a celebrar la Eucaristía y a confesarse. ¿Se movían ellos para...? Se movían ellos a la zona donde vivimos nosotros, 46 horas de tren. ¿Quién hace eso? Igualito que nosotros, ¿verdad? Igual. Igualito que estos españoles que tenemos misa de 8, 9, 10, Misas 11, a la 12. carta, y aún así nos quejamos. Ay, no sé, no hay una que me guste a mí, que es exactamente a las 12:15. Exactamente. Igualito. Madre mía, Juanma, y esta gente, con esta presión de este ateísmo, me imagino que habrá una sed de Dios impresionante, ¿no? Sí, y además la gente escucha. Es algo impresionante, ¿no? Cómo los chavales, adolescentes, les hablas de Dios y escuchan. Y la gente te pide que les hables de Dios. Y vienen buscando, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para hacerme católico? Te entran a la parroquia, empiezan a ver la iglesia y ¿qué tendría que hacer yo para hacerme católico? ¿No? Y les cuentas cosas, les hablas, porque hay mucha ignorancia también, no conocen, ¿no? Claro, no conocen, claro, ¿no? Una educación totalmente Y entonces pues te preguntan, les enseñan la iglesia, ¿no? Te van preguntando, ¿no? El sagrario, el altar, las capillas, por qué tenemos imágenes y no iconos, ¿no? Aunque también tenemos iconos en la parroquia, ¿no? Y la gente se va interesando y va conociendo, ¿no? Y aparece mucha gente que quiere hacerse católica, ateos que quieren convertirse, ¿no? Que ante esta desilusión, ¿no?, de esta ideología llevada al extremo, ¿no?, donde el Estado era todo, de repente se han dado cuenta que el corazón del hombre desea más. Y porque luego al final lo que lleva al ateísmo es cuando dejas de creer en Dios, te crees cualquier cosa. Y crees en cualquier cosa. Y al final lo que acabas es en una superstición, ¿no? O buscando resarcir, ¿no?, lo que el hombre necesita en otras cosas, ¿no? Juanma, estás en San Petersburgo, vas a la República de Komi una vez al mes. Los jóvenes, cuéntanos un poco, estas nuevas generaciones, ¿cómo viven la fe ahora mismo en estos momentos? ¿Inciden en su realidad, inciden en sus universidades? ¿Cómo son las familias cristianas en Rusia? ¿Hay seminaristas? ¿Hay vocaciones en este gigante? Pues mira, las familias viven su fe con orgullo. Los jóvenes no se avergüenzan de decir que son católicos y les señalan con el dedo. ¿Tú ruso eres católico? Pues sí, soy católico, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, las fiestas grandes nuestras son días de trabajo. Claro. La gente se piden un día de vacación, ¿no? Para ir a celebrar la Navidad, ¿no? Para asistir a la Eucaristía. O si es del día de Pascua y trabajan un domingo, ¿no? Dejan de ir al colegio, aunque tengan exámenes. ¿Por qué? Porque es la Navidad, porque es nuestra fiesta, ¿no? Entonces, ellos lo viven con orgullo, o incluso invitan a amigos suyos, ¿no? Venid a la parroquia y conocéis un poco lo que vivimos, que conozcáis a nuestros sacerdotes, ¿no? Porque claro, es cierto que nos quieren muchísimo, ¿no? Y se nota, ¿no?, el cariño que nos Vocaciones pocas. Está costando mucho todavía, ahora mismo son 8 seminaristas para las 4 diócesis. El seminario está en San Petersburgo. Hubo un boom de vocaciones después de la caída del comunismo, pero que hubo que hacer pues limpia, ¿no? También un poco esa novedad, ¿no? Y entonces pues se fueron quedando por el camino. Pero ahora mismo, por desgracia, pocas vocaciones, ¿no? Y la mayoría de los sacerdotes que estamos somos extranjeros. Claro. Bueno, 8 vocaciones, 8 sacerdotes, como sean 2 como vosotros, que os vais a la República de Komi, ya no está nada mal, ¿eh? Bueno, allí a todo el mundo le toca desplazarse, le toca viajar, pues, ¿no? Y le toca... unos cuantos miles de kilómetros.
Bueno, ¿qué necesita esta iglesia? Aparte de que les tengamos muy presentes a esta iglesia católica que peregrina en estos momentos en Rusia, que lo ha pasado muy mal, con muchas pruebas, que ha dado mártires a la Iglesia Universal, incalculables, anónimos, que no se conocen y que sigue con grandes dificultades, pero que se consideran parte de nuestra familia, ¿no? Como te lo demuestran, se lo demuestran a ti y a todos los demás. ¿Cuáles son los primeros retos que necesita esta iglesia? Pues lo primero, la oración de todo el mundo, ¿no? Porque al final lo que saca las cosas adelante no somos nosotros, es Dios. Y eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Y lo compruebas cuando vives en una situación en la que te supera y se te va todo de las manos, ¿no? No somos nosotros los que controlamos. A mí me llaman, mi compañero dice que soy un amarrón, ¿no? Que me gusta tener todo amarrado, ¿no? Claro, claro. Y claro, allí en Rusia es imposible. Es imposible. Imposible. Entonces te das cuenta que o se lo pides a Dios y es Dios el que lo hace, o no salen las cosas adelante, ¿no? Y luego pues es una iglesia que es paupérrima, es muy pobre, ¿no? Pues al final vivimos de donativos extranjeros de otros países, ¿no? Que nos ayudan pues para sacar los templos adelante. Simplemente la calefacción, ¿no? Que está 24 horas al día encendida durante 6 meses. Claro. No, claro, tú imagínate, ¿no? Entonces, con las comunidades tan pequeñas, nuestros parroquianos pues, tienen muy pocos medios económicos, la mayoría de ellos, pues esa ayuda económica también pues, para salir adelante, ¿no? Y sacar adelante todas las labores que estamos haciendo. Y luego les viene muy bien cuando salen fuera, ¿no? Y ven que no están solos. Claro. Cuando hemos ido a los encuentros, a los mundiales de la juventud con el Papa, ¿no? Hemos salido a peregrinaciones con otros países, claro, a ellos les abre, ¿no? Les abre la mentalidad de ver que la Iglesia es universal, ¿no? Claro. La Iglesia es católica, ¿no? No es de un territorio, no es un nacionalismo, ¿no? Sino que la Iglesia es para todos, estemos donde estemos, en China, en Rusia, en Cuba, en España, en África, ¿no? Es la misma, es la única Iglesia católica, la única Iglesia de Cristo, unidas bajo la cabeza de Pedro, que es el Papa, ¿no? Qué impresionante. Qué impresionante, qué grande es Rusia y qué grande es nuestra iglesia, que todavía es más. Es así, ¿eh? Es así. Bueno, ¿cómo se adapta un sacerdote español en 16 grados bajo cero o 30 y tantos grados bajo cero? A base de vitaminas. Sí, y mucha calefacción. Y mucha calefacción, ¿no? Y abrigarte bien, ¿no? Porque el problema de allí, yo no es tanto el frío, porque no soy friolero, al ser manchego, en la zona manchega claro. El frío es duro. Pero el gran problema de allí es la falta de luz. Luz. En invierno estamos casi todo el día de noche, San Petersburgo es una ciudad que está casi siempre nublado, entonces la falta de luz te va como una planta, ¿no? Te vas apagando, te vas apagando, te vas apagando. Entonces, como los rusos lo hacen también, tienes que estar a base de vitaminas, mantenerte a base de vitaminas y bien alimentado, ¿no? Y lo que dices, el calor, ¿no? El té caliente, el té muy caliente, que es lo que te hace que el calor salga, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Y te mantenga, porque te va agarrotando, ¿no? El frío, ¿no? Fíjate. Entonces es importante, ¿no? El evitarlo, ¿no? Bueno, y también el afecto y el cariño de tus parroquianos. También. Eso Además, entra en calor uno prontísimo. Bueno, el padre Juanma está aquí cogiendo sol, cogiendo vitaminas de España. Esperemos que se vaya pronto a Rusia. Tu corazón partido, ¿no? Me comentabas. El corazón partido, entre Rusia y España, ¿no? Pero por las necesidades que también hay en España, ¿no? Y que te hablan de un sitio y de otro. Claro. Las necesidades también de Rusia, que son mucho mayores todavía que las que puede haber en España. Muy bien, pues muchísimas gracias, padre Juan Manuel Sánchez, por abrirnos la ventana a este país y a la fe de nuestros cristianos allí. Y un placer. Que Dios te bendiga. Traslada a esos parroquianos tuyos de Comi, cuando los vuelvas a ver la próxima vez, todo el afecto nuestro y toda nuestra cercanía, que aunque estén en el Polo Norte y les veas una vez al mes y compartan la Eucaristía una vez al mes, son tan nuestros como los que tenemos cada domingo en la misa de al lado. Es así, y además estamos unidos ahí en el altar, que es lo que nos hace cercanos unos a otros en la comunión, en compartir la Eucaristía, ¿no? La Iglesia es universal, es para todos, estemos donde estemos. Una frase muy diciente que mencionaba el padre Sánchez, ¿no? Un sacerdote que sirve con mucha dedicación a la comunidad católica rusa. Para finalizar este programa es importante mencionar el posible futuro de la libertad religiosa en Rusia. Desde el anterior informe, la situación de la libertad religiosa sigue sin mejorar, lamentablemente. La ley de 1997, así como los posicionamientos ideológicos posteriores y las medidas políticas adoptadas por las autoridades rusas, están dirigidas a garantizar la seguridad espiritual de Rusia, un nuevo concepto que afianza el papel de la Iglesia Ortodoxa rusa en la salvaguarda de los valores nacionales.
Y es que en el decreto presidencial número 24 sobre el concepto de seguridad nacional del 10 de enero del 2000, la administración declaró: garantizar la seguridad nacional de la Federación de Rusia también incluye la protección del legado cultural, espiritual y moral, de las tradiciones históricas y de las normas de la vida social, la conservación de la riqueza cultural de los pueblos de Rusia, además de contrarrestar la influencia negativa de las organizaciones religiosas y misioneras extranjeras. Sobre este concepto se asientan las restricciones religiosas impuestas. En una conferencia de prensa celebrada en diciembre de 2018, cuando el embajador de Estados Unidos en Misión Especial para la Libertad Religiosa Internacional, Samuel Brownback, fue preguntado por qué había puesto a Rusia en su lista de vigilancia, subrayó que Rusia participa en graves violaciones de las libertades religiosas y las tolera, siendo la más clara de ellas la supresión de la libertad de expresión religiosa, desde que su ley de 2016 tipificara como delito la actividad misionera. Así es, una situación bastante compleja en este país. Por último, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha expresado preocupación porque las leyes contra el extremismo y la actividad misionera se han modificado de una forma ambigua que hace más fácil juzgar y condenar a miembros de comunidades religiosas que no son ortodoxas y de las comunidades musulmanas no tradicionales de origen extranjero. No hay perspectivas de cambio en un futuro inmediato. Así es, Yohabet. Por hoy hemos llegado al final de este espacio de Héroes de nuestro tiempo. Les agradecemos su compañía, su sintonía también, y vamos a concluir con un canto ortodoxo ruso, una breve parte de un canto ortodoxo ruso, dirigido por el maestro de coro Georgy Smirnov. Muy bien, gracias, Yohabet. Concluimos por hoy Héroes de nuestro tiempo. En esta ocasión hablando sobre Rusia, uno de los tantos países que analizamos y que seguiremos analizando junto con ustedes. Les agradecemos su compañía y su sintonía. Los invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María, a sintonizarnos allí, pero también a suscribirse a nuestro canal de YouTube para fijar el recordatorio y que no se pierdan ninguno de estos programas. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Yohabet, por tu compañía, por la presentación. Los esperamos. Dios los bendiga.